En el Evangelio de hoy escuchamos la conocida parábola de los talentos o de las minas, según San Lucas, ¿no? Una parábola muy importante donde el Señor ilustra algunas cosas sobre el sentido de nuestra vida. Una cosa muy importante de este texto está recogido en una frase preciosa donde dice el Señor: pasa al banquete, pasa al gozo de tu Señor. O tú que has sabido dar fruto, pues gobierna 5 o 10 ciudades, ¿no? ¿Cuál es el verdadero sentido de nuestra vida? Pues que un día podamos llegar a entrar en el gozo de Dios, a participar en el banquete del cielo. El banquete es una imagen de llegar a encontrar definitivamente y de verdad a Dios. Pero el Señor nos ilustra que entre haber recibido la vida y llegar a gozar de Él, hay un camino y una historia de cada uno de nosotros con una responsabilidad y con una llamada a dar una respuesta a Dios. Nos lo presenta el Señor de una manera preciosa. Y ese camino es un camino de bendición de Dios. Lo primero que hace el Señor es darnos la vida, de manera que cada uno tenemos nuestra propia personalidad y vamos creciendo. Y hay un momento donde el Señor sale a nuestro encuentro y nos propone a cada uno una manera nueva de vivir, que consiste: yo te bendigo, te doy mis dones y mi gracia, te confío lo que te doy para que contigo y a través de ti produzca fruto. Esto quiere decir que cuando el Señor nos da el don de la vida, somos libres ante Dios, podemos edificar nuestra vida de muchas maneras, pero cuando vamos conociendo al Señor, descubrimos que Él tiene unos planes, tiene unos dones, una vocación y unas llamadas para nuestra vida. Evidentemente, en la medida en que conocemos al Señor, eso nos implica a trabajar con Él, por Él y para Él, de manera que la parábola es verdaderamente luminosa. El Señor nos confía unos talentos, nos confía unos dones, y hay que darle fruto. Quiere decir, eso afecta a mi vida, ¿no? Cuando el Señor entra, te invita y te propone algo, eso de alguna manera te implica. Tienes que meter a Dios en tu vida y lo que Él te pide. Y la respuesta, como nos muestra la parábola, es diversa. ¿Por qué? Porque unos acogen esa llamada del Señor y lo que el Señor quiere y me pide empieza a formar parte de mi vida, y en cambio hay otros que aquello que le ha dado el Señor lo aparta de manera que no lo hace formar parte de su vida. Cuando el Señor ofrece los talentos, aquellos que los acogen y los hacen fructificar es porque aquello que el Señor les dio lo hace suyo. Su vida se identifica con lo que el Señor les confía. Y dice el Señor que aquello que da es según la capacidad de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una cosa muy sencilla, que Dios da la gracia a cada uno según la personalidad que uno tiene. Porque delante de Dios cada uno somos distintos. El Señor nos quiere de manera única y personal, sabe muy bien cómo somos y a cada uno nos ofrece su gracia y su don de una manera personal. A cada uno ofrece unos dones, no porque ame más a unos y a otros menos, no, sino que como ama bien y de veras, a cada uno le ofrece según le conviene. Y aquí es cuando descubrimos el valor que tenemos delante de Dios. Hay gente que piensa que no tiene dones, que no tiene cualidades. Todos, al haber recibido la vida, estamos llenos de cualidades y de dones. Y además de esos, que están presupuestos, el Señor nos confía nuevos dones, dones de la gracia. Es importante descubrir que para poder vivir la vida cristiana no podemos pensar primero que no tenemos dones naturales, dones personales. Eso sería no creer que Dios nos ha regalado bien la vida. Claro que lo tenemos. Lo que pasa es que a veces no lo reconocemos o no los hemos descubierto. Quizá no tenemos exactamente aquellos dones que puedan llamarnos la atención que tiene otra persona. Quizá no tenemos aquellos que querríamos tener, pero estamos llenos de dones y no podemos ser felices si no los reconocemos. ¿Cuántas veces hemos desperdiciado nuestra propia naturaleza, nuestro propio ser delante de Dios? Caer en el error de pensar que no tenemos dones es una desgracia. Claro que los tenemos, y el trato con el Señor nos ayuda a despertar y a descubrir la cantidad de dones con los que Él nos ha bendecido. Pero es que hay más. Cuando tratamos con el Señor, Él nos confía nuevos dones, no ya dones naturales, sino dones del reino de Dios, dones divinos, dones donde el Señor dice: yo cuento contigo, yo te confío mis dones, para poder dar fruto a través de ti en el reino de Dios. Y cuando uno piensa que no tiene más dones, imaginaos lo que puede pasar si Dios viene y quiere confiarme algo. Pues tiene la tentación de meter la cabeza debajo de la tierra diciendo: pero Señor, te has equivocado, ¿cómo me vas a confiar a mí algo? Pues claro que sí.
Todos valemos para el reino de Dios. Todos. Los pequeños, los de mediana edad, los maduros, los mayores, los que están sanos, los que están enfermos, todos valemos para el reino de Dios y todos estamos llamados a aportar nuestro grano de arena porque el Señor nos llama y se confía a nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que si realmente crees en los dones de Dios y en la llamada a colaborar en el reino de Dios, eso hace que los planes de Dios empiecen a ser parte de tu vida, te impliques y te entregues a ello, para que el Señor pueda producir sus frutos. Entonces llega un momento, quizá difícil de entender en la parábola, porque aquí es cuando viene el arreglo, según una justicia muy particular de Dios, donde el Señor dice: muy bien, has dado fruto, entonces ven más adentro, pasa al banquete de tu Señor, o gobierna, como dice San Lucas, 10 ciudades o 5 ciudades. Es decir, si tú crees en lo que te propongo, me eliges y trabajas conmigo, entonces llegarás a estar conmigo para siempre. En cambio, si tú no quieres trabajar conmigo, es que no me acoges y yo no te puedo acoger en mi intimidad, entre otras cosas porque yo respeto tu libertad, porque para eso también te he hecho libre. Y entonces el Señor dice una frase verdaderamente sorprendente, pero está en muchos sitios del Evangelio. Atención, dice: porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun aquello que cree tener, que tiene, se le quitará. Y ese talento que tenía aquel que no quiso hacerlo fructificar, se lo da al que tenía más. Y hay algo dentro de nosotros que dice: pues esto no es justo. Claro que es justo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios quiere hacer fructificar los dones. Dios quiere sacar adelante y difundir el reino de Dios. Cuando una persona no quiere colaborar en esa tarea que Dios confía, hay que buscar sacarla de alguna manera. Y Dios busca con quién hacerlo. Y a veces tiene que recurrir a aquellos que ya llevan adelante la tarea encomendada, porque aquellos están dispuestos a recibir más y más tarea. Por otro lado, cuando Dios bendice y nos da su gracia, bendice en la medida en que el hombre acoge. La acogida y el agradecimiento de los dones es lo que atrae nuevos dones de Dios. Si Dios nos ofrece algo y no lo acogemos, ¿cómo va a seguir dando? No puede. Si el Señor te ofrece algo y no lo quieres, ¿cómo va a seguir dándote más? No es que no quiera darte más, es que tú te estás cerrando. En cambio, cuando Dios sale a tu encuentro y te ofrece y tú acoges y te entregas y pides, descubres algo maravilloso. Y es que eso que Dios te ha ofrecido es el principio de una bendición mucho mayor. De manera que en la medida en que tú acoges y recibes lo que Dios te da, le estás diciendo al Señor: yo quiero más, Señor. El Señor se deshace en deseos de bendecirnos a todos. Se deshace en deseo de bendecirnos a todos. Fijaos qué bueno es Dios, pero no puede bendecir sino al que quiere. Es importante descubrir que no somos marionetas delante de Dios, que somos libres y que Dios respeta como algo sagrado la libertad que Él nos da. De manera que te damos las gracias, Señor, porque nos descubres la maravilla de nuestra grandeza delante de ti. Te damos las gracias porque nos has preparado el cielo, donde nos esperas para que podamos gozar eternamente de tu felicidad. También nosotros estamos esperando el día en que a cada uno de nosotros nos digas: ven, pasa el gozo de tu Señor. Descúbrenos, Señor, la maravilla de nuestra vida en la tierra, que es la oportunidad de poder colaborar contigo. Qué maravilla, ¿no? Señor, que no tengamos miedo de ti, que descubramos que tú verdaderamente eres digno de que pongamos en ti nuestra confianza. Gracias, Señor, porque nos colmas de bendiciones y de dones, porque nos ofreces talentos maravillosos. Enséñanos, Señor, a coger lo que nos ofreces, a hacerlo parte de nuestra vida y a permitir que con nuestra entrega puesta en tus manos, tú puedas dar fruto y fruto abundante. Feliz día para todos. Amén.